Este domingo entró completamente en vigencia para su aplicación el Código Orgánico Integral Penal, normativa que fue publicada en el registro oficial el pasado 10 de febrero, pero claro, estableció un plazo de 180 días, 6 meses para su completa aplicación. El Código Penal unifica en un solo cuerpo normativo los libros penal, de procedimiento penal y de rehabilitación social y clarifica el ámbito de aplicación de las normas respecto de adolescentes infractores. Al mismo tiempo cohesiona alrededor de 200 normas no penales que tipificaban infracciones y sanciones en distintas materias. El denominado COIP incorporó varios nuevos tipos penales, vale decir, sicariato, femicidio, violencia intrafamiliar, así como también pánico financiero y económico, entre otros. La mala práctica profesional sin duda fue uno de los más polémicos temas que se abordaron en el curso de la aprobación de esta iniciativa. Precisamente la tipificación de la mala práctica profesional fue el punto más controversial del COIP, al punto que motivó advertencias de renuncias masivas de los médicos, dudas que fueron subsanadas gracias a una resolución aclaratoria emitida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. El Código Orgánico Integral Penal es el tema que abordaremos en la emisión de este lunes del programa Nuestra Asamblea. Dialogaremos con el doctor Gustavo Medina López, jurista, penalista, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y con Lizzie Ernst, quien es vocera del colectivo de mujeres Nosotras. Bienvenidos. El 10 de febrero del 2014 fue publicado en el registro oficial el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Su aprobación en la Asamblea Nacional se efectuó tras un extenso proceso político que comenzó en el periodo anterior. Este marco legal unifica una serie de normas dispersas y crea más de 70 nuevos delitos. Revisemos un resumen al respecto. La idea era unificar en un solo documento los 3 cuerpos que en materia penal regían en el país desde hacía más de 70 años: el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas. Fue así como el proyecto de Código Orgánico Integral Penal llegó al Parlamento desde el Ejecutivo en octubre de 2011, pero no fue sino hasta diciembre de 2013 cuando se dio su aprobación en el Pleno tras un extenso debate. Compuesto de 730 artículos, 14 disposiciones reformatorias, 26 derogatorias y 23 generales, el código tipifica más de 70 nuevos delitos. Figuran entre ellos el femicidio, sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, el pánico económico, con prisión de 5 a 7 años, la trata de personas, con prisión de entre 13 a 26 años, el enriquecimiento privado no justificado, con prisión de 3 a 5 años, y el ampliamente discutido homicidio culposo por mala práctica profesional, sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años por infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de la profesión. Solo si la muerte se produjera por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, la pena de cárcel será de 3 a 5 años. Constan además como nuevas figuras la violencia intrafamiliar, la no afiliación a la seguridad social y el sicariato, por citar algunas. Tras su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional, la norma fue objetada parcialmente por el Ejecutivo. 73 fueron las observaciones del presidente de la República, de las cuales a 68 se allanó el Legislativo, el 28 de enero de este año. Luego el código pasó al registro oficial. Su publicación se produjo el 10 de febrero pasado, con lo que se convirtió formalmente en ley de la República. A partir de aquello, solo las disposiciones reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial se aplicaron de forma inmediata, puesto que la disposición final del documento dispuso que el código entre en vigencia 180 días después de publicado en el registro oficial, fecha que se cumplió el pasado domingo 10 de agosto. Diario El Comercio de Quito publicaba en la nota de este domingo, son 730 artículos e incluye 79 nuevas infracciones, para destacar la vigencia a partir de las 0 horas de este domingo 10 de agosto del Código Orgánico Integral Penal. Hay que recordar, y para poner en contexto, para conocimiento de nuestra amable audiencia, que esta normativa fue publicada en el registro oficial del 10 de febrero de este 2014, pero claro, una de sus disposiciones transitorias establecía un plazo de 180 días, vale decir 6 meses, para que comience la aplicación ya efectiva del Código Orgánico Integral Penal. Vamos a abordar el tema con nuestros invitados. Empiezo con el doctor Gustavo Medina López, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ex procurador general del Estado, jurista especializado en materia penal. ¿Cuál es, y en su primera exposición le pido pues una reflexión, doctor Gustavo Medina, sobre las implicaciones e importancia de este nuevo Código Orgánico Integral Penal? Bienvenido.
Como usted ha señalado, desde ayer está en vigencia la nueva normativa jurídica en materia penal con el denominado Código Integral Penal. A mi juicio, tanto por los aspectos conceptuales de carácter general, como por las modificaciones que se han introducido a las tradicionales figuras delictivas, como por la adición de nuevos tipos penales, va a ser necesario una suerte de lapso de aclimatación de esta nueva normativa a nuestra realidad. ¿Y de cuánto podría ser ese lapso? Ese lapso es en el tiempo impredecible. Va a depender naturalmente de los empeños que hagan fiscales, jueces, estudiosos del derecho y la Corte Nacional para crear los primeros una doctrina sólida y la segunda, la Corte Nacional, una consistente jurisprudencia que tenga que ver con la aplicación de estas normas jurídicas. Advertido que solo la reiteración en por lo menos 3 oportunidades de sentencias sobre un mismo punto de derecho, luego de que cumplen los trámites correspondientes, se tornan en lo que se denomina la jurisprudencia vinculante u obligatoria. En la historia del país de los últimos años, doctor Medina, tomando en cuenta la vigencia del código anterior, que además estaba separados, pues el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Ejecución de Penas, 3 normativas diferentes, ahora unificadas en una sola. Pero digo, en los años anteriores, cuando se producían reformas, ninguna de esas fueron lo suficientemente integrales como para hablar de este periodo de aclimatación que con el nuevo código usted refiere, habrá que esperar pues esta aplicación y efectiva. En términos generales, las normas jurídicas siempre deben ir reformándose para adecuarse a las necesidades de la sociedad cuyas relaciones va a regular. Pero claro, las reformas o la dictación de nuevas normas deben merecer suficiente meditación en el orden científico y técnico, en el orden sociológico y en la concurrencia de otras disciplinas científicas que concurren hacia una buena legislación. En lo que toca al Código Penal al que usted se ha referido, que ha tenido algunas décadas de vigencia, se han introducido una serie de reformas, sobre todo tratando de tipificar conductas que antes no estaban con esta condición. Por eso es que se requería de un nuevo Código Penal en el orden sustantivo, hacer algunas reformas sustanciales en el orden adjetivo y también en el orden operativo. Hoy estos 3 aspectos, que si bien son conexos, pero son diferentes, están integrados en este código. Que ya lo vamos a ir desmenuzando para conocimiento de nuestro público. El colectivo de mujeres Nosotras también ha sido parte expectante e inclusive participativa dentro de la presentación de observaciones vinculadas a la construcción del nuevo Código Orgánico Integral Penal. Su representante, Lizzie Ernst, está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, de igual manera, una primera reflexión quisiera de su parte respecto de la importancia de este nuevo Código Orgánico Integral Penal. Bueno, primero agradecer por la participación en este canal. Como colectiva Nosotras y como Movimiento de Mujeres, que somos parte del Movimiento de Mujeres, nosotros hicimos una acción muy cercana justamente dentro del proceso de elaboración del Código Orgánico Integral Penal. En ese sentido, podemos decir que se han incorporado algunas de las demandas de las mujeres, por ejemplo, la tipificación justamente de lo que es violencia contra la mujer y la familia. Se ha tipificado el delito de femicidio, por ejemplo, también. Nosotros buscábamos, ¿no?, que dentro del Código Orgánico Integral Penal se pudiera eliminar, más bien despenalizar el aborto por violación.
hecho que no se logró, lamentablemente. Bueno, estos aspectos, ¿no?, que realmente fueron parte de nuestra lucha han sido parcialmente incorporados, pero para su aplicación, lógicamente, no solamente está la expedición y la ejecución del Código Orgánico Integral Penal, o la entrada en vigencia más bien, sino que faltan, y yo estoy de acuerdo con el doctor, de muchos otros aspectos para que efectivamente se concrete. El tema de la violencia intrafamiliar, me parece, y corríjame si estoy equivocado, constaba no en el Código Penal, sino en la denominada Ley 103, que para efectos de este código, entiendo, fue ya derogada. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta normativa sobre violencia intrafamiliar? Bueno, actualmente en el Código Orgánico Integral Penal están tanto los delitos de violencia contra la mujer y la familia, tanto como delito como contravención. Violencia intrafamiliar, ¿así se denomina? Violencia contra la mujer, y la familia. No es intrafamiliar, sino ese es uno de los aspectos. ¿Cuál es la diferencia? Que el sujeto de derechos fundamental es mujer, ¿ya? Contra la mujer y la familia, y el resto de la familia. Porque los indicadores, de alguna manera, respecto al tema de violencia contra las mujeres son muy altos, 6 de cada 10 personas, de acuerdo a lo que es la encuesta de relaciones familiares realizada por el INEC y la Comisión de Transición, demuestran que es un número muy, muy importante. Por lo tanto, nosotros pensamos que era importante que se pudiera visibilizar el sujeto. No es una violencia intrafamiliar, que es intrafamiliar puede ser muchas cosas, correcto, pero contra la mujer. Y también está incorporado dentro de los nuevos articulados justamente el tema de femicidio. Y el tema de femicidio se lo incorpora precisamente por la creciente sucesión, digamos, de hechos, ¿no?, respecto a muertes de mujeres por parte de sus parejas. Ya vamos a profundizar en el tema de femicidio. Antes, ¿la Ley 103 sigue vigente o fue derogada? Eso quisiera que me aclare. La Ley 103 no fue derogada, ¿no? Está cercenada de alguna manera, ¿no?, pero no fue derogada. Cercenada a efectos de adaptarla al nuevo código. Exactamente, ¿no? Es decir, todo lo que estaba como penal, ¿no?, en la Ley 103 pasó al Código Orgánico, pero hay aspectos, por ejemplo, como el tema de el CONAMU, que se decían algunas cosas, es decir, la institucionalidad de género. Nosotros pensamos en este sentido, bueno, que hay que reformar, es decir, esa ley que ahorita está cercenada, ¿no?, porque no fue derogada a petición incluso nuestra. Hay que reformarla. Hay que reformarla, ¿no?, para poder integrar cuestiones de prevención y fortalecer todo el sistema de protección hacia la mujer, niños, niñas y adolescentes. Y, por ejemplo, también adaptarla a otra ley que fue recientemente aprobada, la Ley Orgánica de los Consejos para la Igualdad, y se crea un Consejo de Género. Exactamente, y creo que ahí yo pienso, ¿no?, que se va a poder desmenuzar mucho más, ¿no?, justamente lo que son estos consejos, que ahorita, ¿no?, todavía no tienen consistencia, no tienen forma, no tienen una claridad en su propia ejecución, es decir, de lo que antes eran los consejos, por ejemplo, el Consejo Nacional de las Mujeres, el CONAMU, a lo que es ahorita el Consejo, se ha desdibujado terriblemente. Ya lo vamos también a comentar. Doctor Gustavo Medina, empecemos a desmenuzar algunos aspectos, tal vez lo más mediático, si me permite el uso de la palabra, lo que más se ha vendido a los medios de comunicación como figuras nuevas, el sicariato, para empezar. ¿Existía en el código anterior o es una figura totalmente nueva? El sicariato existía en el extinguido Código Penal, no con el nombre de sicariato, sino como una circunstancia que agravaba la comisión de un homicidio para convertirlo en asesinato, cuando el anterior código decía el que por paga comete un delito. No decía sicariato, hoy se ha tipificado como una figura delictiva especial el sicariato, sin que eso quiera significar que el sicariato no existía en la realidad jurídica penal de nuestro país. ¿Y cuál es la importancia de esta nueva figura penal como tal que se ha incorporado? El hecho de que el sicariato tenga una incidencia bastante significativa en nuestra realidad, al punto que se dice que por pocos dólares se asesina, ha determinado que se cree esta figura
que no deja de ser el asesinato en especiales circunstancias, circunstancias de agravamiento en cuanto a la responsabilidad del autor material y del autor intelectual de una infracción de esta naturaleza. En el código anterior también estaba de alguna manera vinculado como agravante la persona que contrata ese servicio, entre comillas, de disponer al asesinato de otra persona por encargo. También estaba previsto. Sin embargo, yo creo que había que clarificar suficientemente la concurrencia de responsabilidades, porque a mi juicio, quizás más responsabilidad que el autor material es el intelectual. Tiene el autor intelectual. El que piensa que es el en que contrata, entre comillas, un asesinato. Esto, pues, de todas maneras, es espeluznante cuando hablamos de realidades sociales. Hay otras figuras también que se han incorporado y que han sido muy polémicas o controversiales. Pánico financiero y pánico económico se ha incorporado dentro del COIP. ¿Qué le parece a usted? Mire, a mí me parece que la incorporación de esas figuras delictivas va a entrañar que la función judicial disponga de medios operativos para poder llevarle al fiscal primero y al juez después a la convicción de que se ha provocado un pánico y por tanto un grave perjuicio a la economía nacional. Estos fenómenos no se producen de la noche a la mañana, se producen en el transcurso del tiempo y se los detecta cualitativa y sobre todo cuantitativamente a través de investigaciones de personas que tienen naturalmente especialidad en la materia. No bastaría, por ejemplo, que un analista económico aparezca en un medio de comunicación y diga, tal vez generando pánico, entre comillas, que se va a acabar la dolarización de la economía y que saquen su dinero de los bancos. Mire, tendría que probarse si es que la inmensa mayoría de los cuentacorrentistas o cuentaahorristas ha sacado el dinero de los bancos. Por eso le decía, no basta con la declaración. No basta, porque si solo bastara esto, la seguridad jurídica estaría lastimada. Advertido que en materia penal están en juego valores, los valores de la libertad, los valores de la propiedad, los valores del honor, de suerte que hay que ser muy cuidadosos en la sanción de hechos como de esta naturaleza. Lizzie Ernst, el femicidio, primero hay una aclaración porque leí en algún periódico que colocaron la palabra feminicidio y me parece que lo que está incorporado en el COIP es femicidio. No sé si las dos palabras significan lo mismo o hay una diferencia respecto de su aplicación. Hay una diferencia respecto a la aplicación porque el feminicidio involucra la participación del Estado por acción u omisión. Entonces, evidentemente eso no entró, ¿no? Porque el femicidio tiene que ver justamente con el delito, es decir, de la muerte ocasionada del hombre hacia la mujer en la relación de pareja, ¿no? O expareja, qué sé yo, o vínculo de tipo afectivo anterior, ¿no? ¿Que viene a ser el asesinato a una mujer por razones de odio, por su condición de mujer? Por su condición de mujer, exactamente, por su condición de mujer y con saña. Tiene algunas características el femicidio para caracterizarse justamente no como tal. Entonces, pero fundamentalmente, ¿no?, es el hecho de que sea expareja, exnovio, qué sé yo, ¿no?, o actual, ¿no?, por supuesto, pero que haya tenido algún tipo de relación con la mujer. Pero ¿por qué había que incorporar esta figura, femicidio, en la nueva legislación penal? ¿No bastaba con solamente tipificarlo como un asesinato, como un homicidio? Creo que es importante la visibilización de lo que está pasando con las mujeres, ¿no? Es decir, si es que no se tiene una cuestión muy, muy concreta, sobre todo por el hecho de que es una tendencia que no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel de América Latina, ¿no?, comenzando por México, ¿no?, es decir, Bolivia u otros países que tienen una tendencia ascendente muy fuerte respecto a este tipo de asesinatos, ¿no? Entonces nosotros, para poder hacer política pública, una política de prevención o para hacer cualquier otra cosa, tenemos que efectivamente tener los instrumentos y los datos que nos permiten decir, bueno, esto es lo que está pasando y que no aparezcan mujeres, ¿no?, a la vera del camino, botadas o en algún bosque y
se les pone como NN y desaparecen de las estadísticas y desaparece de todo. Entonces, para el movimiento de mujeres era un tema muy importante poder visibilizar ese tipo de delitos. ¿Qué datos tienen ustedes sobre el asesinato de mujeres en esas condiciones, en esta figura de femicidio anteriormente, antes de la aplicación del COI? Bueno, se han hecho estudios. El primer estudio que hubo fue hace como unos 10 años, desarrollado por el municipio de Quito, solamente sobre Quito. Y bueno, arrojaba, aquí hay un problema también muy claro, ¿no?, respecto a cómo cómo en la fiscalía, ¿no?, o la policía judicial se anotan este tipo de crímenes. Es muy difícil hacer el seguimiento, ¿no?, porque dicen, bueno, nosotros ya no nos importa, digamos, la persona que fue asesinada en este caso, sino solamente nos interesa perseguir el delito. Y muchas veces, ¿no?, para poder realmente saber si es femicidio o no es femicidio, sí importa quién estuvo muerta, en qué condiciones, qué relación tenía con el agresor, etcétera, etcétera, ¿no?, que dan una figura de femicidio como más clara. Nosotros tuvimos que hacer incluso también en el CONAMU una investigación, cuando yo estuve también en el CONAMU, una investigación sobre el tema de femicidio a través de la prensa, ¿no?, y de la crónica roja, ¿no?, porque era más fácil ubicar, digamos, ¿no?, ahí los casos y después ir a la fiscalía o a la policía judicial para investigar y para ver los casos, que ir directamente a la fiscalía, porque no había un registro, y ese es un tema que todavía falta, un registro concreto y claro antes y después, ¿no?, del Código Orgánico, para poder visibilizar este problema. Entonces, sí han habido, pero no sabemos realmente si la magnitud, ¿no?, con la que nosotros teníamos los datos, ahorita no me acuerdo precisamente, pero creo que eran alrededor de 70 casos anuales más o menos, ¿no?, que ya es un dato importante, ¿no?, pero que en realidad había muchas sospechas de otros casos más, ¿no?, pero que no se pudieron comprobar por falta de información. El texto que finalmente fue aprobado y entró en vigencia este domingo en el capítulo de femicidio, ¿les satisface a ustedes como colectivo de mujeres? Dice el texto claramente que es la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo, o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad, bueno, de 20 a 26 años. Nosotros habíamos puesto como colectivo nosotros y como parte del movimiento que no se ponga la persona, sino básicamente el hombre, ¿no?, porque es una cuestión de relación consensuada, ¿no?, es decir, de la existencia de estas relaciones anteriores que se convierten en relaciones también de poder, ¿no? Claro, cuando hablamos de persona no estamos señalando que es específicamente el hombre, puede ser una mujer también. Bueno, es que ya no sería femicidio, no sé, es decir, para nosotros, digamos, era la figura particular, ¿no?, de este tipo de relaciones. Del hombre contra la mujer. Del hombre contra la mujer, exactamente. Por eso le decía, ¿ese texto como tal, por lo menos, le satisface en alguna medida? ¿O se logra algo, claro, una parte de lo que ustedes aspiraban? Por supuesto, ¿no?, que es importantísimo que esté por esta cuestión de la visibilización. Y bueno, el hecho de que esté como está ahorita, ¿no?, con la persona y no con el hombre, bueno, sí le da un espectro mayor, más amplio, y de alguna manera desdibuja un poco lo que nosotros queríamos evidenciar, que era esta relación de poder entre hombre hacia la mujer. Permítame hacer una brevísima pausa. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y con Lizzie Ernst, quien es representante del colectivo de mujeres Nosotras, sobre las implicaciones de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Una pausa.